En este video hablaremos sobre el diagnóstico del tratamiento de los residuos contaminantes producidos en los talleres automotrices de la ciudad de Macas. Las industrias o mecánicas generan un mayor impacto ambiental debido a que se relacionan directamente como derivadas de los hidrocarburos. La problemática ambiental en la ciudad de Macas se deriva por la ausencia de control ambiental por parte de las entidades pertinentes y la falta de concientización en la ciudadanía en general. De acuerdo con los aspectos generales, la contaminación ambiental producida por los fluidos tóxicos que se generan en talleres automotrices es un problema a nivel mundial por la gran cantidad de vehículos que se encuentran en circulación, los cuales necesitan de mantenimiento. Esto genera desechos donde los principales son derivados de petróleo. Estos fluidos en ciertas formas son desechados a las aguas residuales de las ciudades, generando un impacto ambiental grave. Los tipos de desechos que se generan dentro de un taller son fluidos tóxicos, aceite usado o quemado, un suelo contaminado y desechos tóxicos como los envases. De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, se definen los derechos que tiene todo ciudadano de vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, donde también se establecen sanciones sobre los actores que vayan en contra de esta ley. Es por eso que también emite el cuidado y protección del medio ambiente, que integra las responsabilidades del ser humano para que sea consciente que no solo estará afectando de manera directa al medio, sino que esto trae repercusiones futuras. De acuerdo al artículo 14, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. En el artículo 71 se esclarecen los derechos de la naturaleza, donde se deberá respetar su integridad. En el artículo 72, la naturaleza tiene derecho a restauración, es decir, que todo aquel que realice cualquier tipo de alteración o trabajo en contacto con la misma deberá de tener un plan de regeneración ambiental. En el artículo 395 hablamos sobre los principios ambientales, donde el Estado garantiza un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso con la diversidad cultural. También garantiza la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectados, donde también se implantan políticas de gestión ambiental. En el artículo 398 hablar sobre las decisiones o autorizaciones estatales que pueden afectar al ambiente, el cual deberá ser consultado con la comunidad. De acuerdo a la ordenanza municipal, esta detalla aspectos y obligaciones para los agentes generadores de este tipo de residuos, donde especifica el tipo de almacenaje y el manejo que se le debe dar a estos residuos. En el artículo 6 de esta ordenanza, implanta la norma para transportar aceites usados, grasas, lubricantes usados o solventes hidrocarburados saturados. El artículo 8, en cambio, emite las prohibiciones que se dan de acuerdo a la ordenanza. Y en el artículo 10 también señala lo que es sobre las sanciones al infringir estas leyes. De acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental, en el artículo 45 habla sobre los principios generales que deberán tener las personas naturales o jurídicas que emprendan actividades que contengan gestión ambiental, así como los talleres mecánicos, donde deberán de tener una planificación para que los impactos ambientales negativos sean regulados. En el mismo reglamento, en el artículo 56, incide en las competencias locales y regionales, es decir, sobre las entidades reguladoras existentes dentro de la zona geográfica. Y en el artículo 58 expide también un estudio de impacto ambiental que, de acuerdo a la ordenanza de este año, el municipio pide a todo taller mecánico que tenga un estudio de impacto ambiental, el cual será presentado antes de sacar el permiso de uso de suelo. Terminando ya con el diagnóstico que realizamos, tenemos los resultados donde aplicando encuestas obtuvimos lo siguiente. En la primera pregunta hicimos sobre la clasificación de desechos peligrosos y no peligrosos que realizan los talleres mecánicos en la ciudad de Macas, donde los 3 talleres evaluados, que es Mecánica en General Segovia, Tecnicentro ATESA y Tecnicentro Top Motor, respondieron positivamente, es decir, que los 3 clasifican los desechos en peligrosos y no peligrosos. En el siguiente inciso se cuestionó sobre si los contenedores de residuos tóxicos se encuentran en condiciones óptimas, donde Tecnicentro ATESA y Tecnicentro Top Motor respondieron positivamente. Pero al evaluar la mecánica en general Segovia nos dimos cuenta que los contenedores
contenedores no se encontraban en óptimas condiciones. En el siguiente inciso se cuestionó sobre si los contenedores se encontraban señalizados, donde se pudo verificar que Tecnicentro Atesa y Tecnicentro Top Motor tenían un tipo de señalización, no la correctiva, pero sí lo tenían. En cambio, Mecánica en General Segovia solo tenía los contenedores para poner los recipientes sin ningún identificativo. En la siguiente pregunta se verificó que los contenedores de almacenamiento se encuentran cerrados, es decir, que estos contengan una tapa o algún sello para evitar posibles derrames, donde Tecnicentro Atesa y Mecánica en General Segovia respondieron negativamente y solo el Tecnicentro Top Motor pudo responder afirmativamente, lo cual también se comprobó. En la siguiente inciso se cuestionó sobre si se realizan las limpiezas constantes de los contenedores, donde Tecnicentro Atesa y Tecnicentro Top Motor pudieron responder afirmativamente, mientras que Mecánica en General Segovia no realizan la limpieza porque no le han visto la necesidad, ya que estos contenedores solo sirven para almacenar residuos del mismo taller. En el siguiente inciso se preguntó sobre la toma de medidas adecuadas para evitar derrames, donde los 3 talleres evaluados respondieron afirmativamente, ya que también esto es cuestión sobre una norma ambiental y que es exigido por el Ministerio del Ambiente. En el siguiente inciso se preguntó sobre si se proporciona al personal instrumentos de seguridad, donde Mecánica en General Segovia respondió afirmativamente, pero que cada uno de los trabajadores no usa ningún tipo de seguridad, por lo que es incómodo al momento de manipular ciertos objetos o líquidos, los cuales también pueden causar algún tipo de accidente. En el siguiente inciso se cuestionó sobre si se capacita el personal sobre la manipulación de fluidos tóxicos, donde ninguno de los 3 talleres supo responder afirmativamente, donde explicaron que cada trabajador que ingrese a laborar en su taller automotriz deberá de contar con una experiencia mínima de 3 años para poder laborar en este tipo de establecimiento. En el siguiente inciso se hizo alusión sobre el destino final de los envases de los desechos tóxicos, donde Mecánica en General Segovia expuso que vende al chatarrero o manda en la basura. Tecnicentro Top Motor y Tecnicentro Atesa expusieron que ellos lo botan en la basura, ya que no tienen ningún tipo de contenedor donde poner estos residuos para que estos sean recolectados. En el siguiente inciso se preguntó sobre el transporte de los desechos contaminantes, donde Mecánica en General Segovia, Tecnicentro Top Motor y Tecnicentro Atesa aludieron que la Municipalidad de Morón ha delegado un gestor de fluidos tóxicos, el cual es Provida WIM, que actualmente se encuentra recolectado todo tipo de fluido tóxico de todos los talleres de la ciudad de Macas cada 22 de cada mes. En el siguiente inciso se cuestionó sobre si el gestor de fluidos visita el establecimiento, donde los 3 locales respondieron afirmativamente. Y para terminar con la evaluación, se cuestionó sobre el tiempo de recolección adecuado, donde Tecnicentro Top Motor y Tecnicentro Atesa aludieron que el tiempo de recolección les parece el correcto, ya que se realiza el 22 de cada mes, pero Mecánica en General Segovia dijo que este tiempo no es considerado para las mecánicas grandes o que trabajan con vehículos pesados, los cuales producen mayores fluidos y estos no pueden ser almacenados por un mes. Entonces esta reforma se debería de cambiar, considerando que existen talleres en Macas que trabajan con vehículos pesados. Para terminar con nuestra investigación, se realizó unas propuestas de mejora. Como primera instancia se propuso cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ordenanza Municipal del Cantón Morón respecto a las condiciones físicas que deben disponer los talleres que manipulan fluidos tóxicos, entre ellos, tener un lugar específico con una infraestructura cerrada y ventilada para el almacenamiento de este tipo de residuos, aislar los tanques de recolección del lugar donde se operan las actividades. Además, estos tanques deben de estar en óptimo estado, correctamente tapados y con su señalética correctiva. En la segunda propuesta se dispone un plan de capacitación para una correcta manipulación de fluidos tóxicos, esto para evitar o mitigar los derrames. Por tanto, se propone que las entidades pertinentes como el municipio del Cantón Morona o el Ministerio del Ambiente
brinden capacitaciones sobre la manipulación de los residuos tóxicos de forma obligada a los talleres mecánicos. En la siguiente propuesta se estableció sobre reformar el tiempo de recolección de 15 días a una frecuencia semanal, debido a que los talleres que brindan servicios automotores como vehículos pesados recolectan cantidades considerables, las cuales son almacenadas en tanques de recolección, pero al ser mayor el tiempo, estos pueden llegar a derramarse. Y como última propuesta se planteó una reforma en la ordenanza municipal, donde se deberá de tener en consideración los desechos sólidos o envases que hayan estado en contacto con cualquier tipo de agente contaminante. Es decir, que el transportista de desechos peligrosos contratado por la municipalidad, en este caso Provida WIM, deberá también de recoger cualquier envase o desecho que tenga algún tipo de rastro de contaminante de los talleres automotrices. Esta propuesta se hace en consideración con el medio ambiente, para que los desechos no tengan su finalidad en lugares de chatarrización o botaderos de basura, los cuales tienen contacto directo con el medio ambiente.